¿Me oís bien al fondo? Sí. Más o menos. Bueno, la línea de reflexión que hemos trabajado nosotros ha sido educación literaria y animación lectora. Entonces hemos tratado de trabajar metodología y evaluación, supongo que un poco como en todas las líneas, pero nos hemos quedado en la metodología. Por lo menos en la primera, en uno de los dos grupos, porque nos hemos dividido en dos equipos de trabajo. Uno de los equipos ha trabajado sobre todo la línea de la educación literaria en cuanto a los clásicos y el otro grupo ha trabajado la animación lectora más en general desde, bueno, lo va a explicar mi compañera, desde la literatura juvenil. Yo voy a presentar la parte de los clásicos y mi compañero va a trabajar la animación a la lectura. Entonces, en primer lugar nos hemos planteado por qué entendemos por clásico. Para partir de ahí, estábamos todos de acuerdo en que evidentemente la calidad literaria es incuestionable a la hora de clasificar si esto se trata de un clásico o no. Veríamos también que la obra fuera intemporal, sobre todo haciéndolo desde la temporalidad práctica, es decir, que el lector, tanto nosotros como nuestro lector de 14, 15, 16 años, puede incorporar esa lectura que hace de esa obra a su manera de estar en el mundo, ¿no? A su manera de asomarse hacia afuera y hacia adentro. Y bueno, eso teniendo en cuenta además el canon, ¿no? La tradición literaria y lo que la historia de la literatura y los críticos han ido diciendo a lo largo del tiempo y que se ha ido manteniendo. Pero sí que nos planteábamos que esta tradición en ciertas ocasiones es discutible o siempre ampliable. Y hablábamos sobre todo de clásicos, no solamente de la literatura, de la asignatura que demos, si es literatura castellana o literatura catalana o la que sea, sino la universal, ¿no? Si podíamos o no llevar al aula traducciones de textos que ya son clásicos y que no pertenecen a lo mejor a la literatura española, ¿no? Y veíamos además que además eso se une con el otro grupo de trabajo, que entendemos que ya hay clásicos no solamente de la literatura de adultos, que es la que tradicionalmente siempre hemos seguido en los programas de estudio, sino de la literatura infantil y juvenil. Partiendo de ahí, nos planteábamos si trabajar en el aula con adaptaciones de los clásicos. Entonces, partíamos también y tratábamos de delimitar pues, la adaptación únicamente lingüística, ¿no? Del castellano antiguo al español actual, o la adaptación al nivel lector, ¿no? Estas adaptaciones que hay a las edades, teniendo en cuenta pues, que eso va a intervenir tanto en el contenido de la obra como en la forma, ¿no? Como en el estilo. Y nos planteamos si ambas se pueden utilizar, si ambas son necesarias o si no. Y llegamos a la conclusión de que, como siempre, pues no es incompatible, no tenemos una respuesta, ni un sí rotundo, ni un no rotundo, sino muchas preguntas y muchas dudas, y que siempre va a depender de qué obra estamos hablando, de qué nivel lector y también de qué objetivo queremos conseguir con esa lectura. Aún así, por supuesto, pues siempre que digamos que sí, pues tratando de encontrar adaptaciones de la obra clásica de calidad. Pero aún así, aun siendo una edición de calidad, seguíamos cuestionándonos si trabajar con la adaptación del clásico era banalizar la obra original, ¿no? No tenemos respuesta. O sea, no la pregunta. También además nos venía una segunda cuestión y era que si el trabajar con esa obra necesitaba de una adaptación de la obra para que nuestros alumnos pudieran entender la obra, entonces ¿es exigible la lectura de esa obra? Y lo uníamos con la siguiente cuestión que teníamos, que era si era apropiado o no, si era útil o no el uso únicamente de fragmentos seleccionados, en lugar de la lectura completa y el trabajo completo con la obra en su totalidad. Y entendíamos que la selección de fragmentos, no solamente que ahora vendrá,
para el análisis o no análisis de un fragmento y tal, de la forma más tradicional, sino por el goce de la lectura de ese fragmento que nosotros como docentes seleccionamos como pildoritas, como caramelitos, ¿no?, que regalamos de alguna forma como invitaciones a la lectura completa de la obra. Invitaciones que ahí quedan, que no lo vamos a seguir, ¿no?, que quizás la recojan en 50 años o no la recojan nunca, o no sé. No sé si me salta una, no. Nos planteábamos también si a la hora de iniciarnos en la lectura de iniciar a nuestros alumnos en la lectura de los clásicos, había un género mejor que otro, o más adecuado. Y de primera nos planteamos que incluso como lectores adultos, de primera el gusto lector más generalizado es la narrativa. Y que así pues parece en un primer momento que la narrativa es más asequible como forma de iniciación a la lectura de los clásicos. Sin embargo, también veíamos pues, que en realidad cuando llegan nuestros alumnos a la secundaria ya están iniciados en la lectura de los clásicos desde casa, desde infantil y desde primaria. Y que precisamente, sobre todo en infantil y en primaria, se utiliza más la poesía que la narrativa, ¿no? Textitos cortos, canciones, ritmos. Así que haciendo una selección, mirándolo cara a cara a nuestros alumnos, pues cualquier género al final es adecuado, ¿no? Por eso no es muy útil. Después nos planteábamos si era o no el análisis literario una herramienta útil o una herramienta que podía romper con el gusto lector. Y sí que veíamos que por supuesto que sí, que el análisis literario sí, pero entendido como reflexión, como interpretación, reinterpretación, como reelaboración creativa a partir de la lectura. Queremos decir con esto que no apoyábamos un análisis academicista. Creo que todos sabemos a qué nos referimos. Sin torturas ni fórmulas hechas que impidan el disfrute, ¿no? Lo hemos visto además ahora mismo con los alumnos que han venido a hacer su obra teatral, ¿no? Hay una reinterpretación de un texto clásico maravilloso. Y eso es un análisis, ¿no? Y lo uníamos con el enfoque comunicativo, sobre todo de la enseñanza de las segundas lenguas, del enfoque por tarea, de trabajo por tareas o por proyectos, como punto de partida en ocasiones. Es decir, que muchas veces podemos partir de incluso un texto clásico como modelo de lengua para ir después hacia la elaboración propia, ¿no? Y me parece que... un punto más. Nos planteamos también si el estudio del contexto de la obra y el estudio de la obra en sí también, ¿no? Pues si era pertinente, si era positivo o no. Y veíamos que bueno, que siempre y cuando se partiera siempre de la lectura, de la obra en sí misma, tratando de evitar un enfoque excesivamente historicista o nunca, y sí utilizando pues la interdisciplinaridad tanto entre diferentes áreas, pues conectar la obra con, ya sabemos, ¿no?, con diferentes expresiones artísticas y también tratando de que lo conecten con su realidad actual, ¿no? De esta manera pues sí podemos crear un contexto, pero no con ese contexto de venga, empezamos, línea, punto. Y ahí nos hemos quedado. Nos habría gustado mucho hacer la parte de la evaluación, la vemos muy necesaria, pero nos hemos enrollado mucho. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, pues decir que ha sido la verdad que ha sido una línea de reflexión muy productiva y muy agradable. Hemos podido compartir experiencias y muchas de ellas a lo mejor, pues no sé si van a quedar reflejadas en las conclusiones finales, pero bueno, también es que eran tantas cosas de las que teníamos que hablar y tratar y al final pues nos hemos visto un poco también presionados a la hora de reflejarlas. Espero que bueno, pues todo lo que hemos tratado pues quede lo traducido de la forma más clara posible. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver, a la pregunta que hasta qué nivel es razonable un predominio de lectura juvenil. Nosotros pues, hemos llegado a la conclusión firme y por parte de todos que claramente que hasta cuarto de eso. De hecho, estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo, en que si se produce un cambio en los títulos es producto de que nos sentimos con la urgencia de cambiar también esos títulos ante las necesidades que supone el bachillerato. Esa es la realidad, tal como la hemos visto. Por otra parte, a la pregunta de si se puede hablar de clásicos en la literatura juvenil y si convendría analizarlos estilísticamente, pues constatamos que efectivamente que hay nuevos clásicos y que lo que todos hemos considerado y todos hemos recibido como clásicos actualmente no es que no se pueda decir que no tengan vigencia, pero desde luego no lo son para nuestros alumnos. Esa es la realidad. Títulos como La isla del tesoro o como Sherlock Holmes, pues la verdad es que difícilmente pueden llegar al alumnado tal como nosotros lo hemos recibido quizás. Y también hemos percibido que bueno, pues buena parte de estos textos solamente se transmiten de una forma eficaz en forma de actividades en los propios libros, en los libros de texto, de cuya eficacia muchas veces es relativa, pero a lo mejor no como un texto de ese valor intemporal que se le presupone, por ejemplo. En cuanto a la siguiente cuestión que se ha planteado, si es conveniente combinar literatura juvenil y clásicos en un mismo nivel, pues la respuesta rotunda por parte de todos es que sí, que no solamente que es conveniente, sino que lo más recomendable. Lo más recomendable es que se combinen ambas de una forma natural. ¿Cuál es la razón que lo justifica? Pues que cada una de estas líneas supone un tipo de lectura diferente y por tanto creo que tenemos la responsabilidad de formar a nuestro alumnado y formar a nuestros lectores precisamente en esas líneas que se percibe que existen claramente. La siguiente cuestión a la que hemos intentado dar respuesta es en qué momento se debe combinar la lectura con el análisis literario y en qué grado. Pues también estamos de acuerdo en que el análisis literario en el fondo se debe hacer desde el principio, desde la primera lectura y desde los primeros niveles. Y que además tiene que hacerse de forma progresiva, como por otra parte es lógico. Ahora bien, creemos también que es necesario apuntar que cuando hablamos de análisis no estamos hablando de un ejercicio académico, que se queda simplemente en las paredes de la escuela, sino que tiene que ser pues, una reflexión sobre la obra, sobre el mensaje, sobre el contenido y sobre la trascendencia que puede aportar a nuestros chicos, ¿no? Esos textos. Por otra parte, ante la cuestión de si mata el estudio de la obra el goce lector, pues consideramos una conclusión de que si se enfoca bien y si se pauta bien la lectura, no tiene por qué quedar afectado el goce lector. Ahora bien, no significa que todas las prácticas sean igualmente útiles. Entre las que son muy útiles, pues nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay que resaltar la lectura compartida, que
hemos visto, hemos podido constatar también, aquí no hay algunos compañeros, que la lectura en voz alta algunas veces se está perdiendo, está saliendo del espacio de nuestras clases, y el trabajo en grupo, ¿Qué camino tomar en concreto a la hora de orientar la lectura? Y ante la cuestión de si es educativo leer sin hacer reflexión sobre la lectura, pues nosotros hemos llegado a una conclusión muy tajante, y es que la lectura con o sin reflexión posterior siempre es educativa. Y yo creo que aquí con esto, ¿no? Creo que ya con esto ya...